que el sonido esté bien y que pues podamos conversar un buen rato en esta mañana para mí, en la tarde para otros. Eh, el tema de hoy que queremos trabajar por petición del padre John Dardis es el discernimiento de los primeros padres y propiamente lo que yo voy a desarrollar, digamos, tiene como simplemente dos puntos y luego un momento de preguntas. Primero sería una breve presentación de esos que podríamos llamar discernimientos de los primeros padres y luego 5 lecciones más importantes sobre el discernimiento en común que podemos aprender de ellos, que me parece que es como el centro de nuestra conversación en el día de hoy. Lo primero entonces sería decir que en el documento de la deliberación de los primeros padres que recoge el trabajo que hicieron en 1539 Ignacio de Loyola y sus primeros compañeros en Roma, en los primeros números del documento dice esta frase, lo cual habiendo hecho varias veces y como esta referencia, digamos, remite al hecho de que antes de 1539 ya en varios momentos, varias oportunidades habían tenido este tipo de práctica de reunirse, de discernir en común. El término que nosotros generalmente utilizamos es hacer deliberaciones, aunque es un uso, me parece a mí, inexacto, porque la palabra deliberaciones probablemente en el lenguaje ignaciano significa decisiones, o sea, es tomar decisiones juntos. Hecho referencia en este documento a diversos momentos en los que se había hecho este tipo de discernimiento hacia desde París a Venecia, la manera como iban a esperar el tiempo que estuvieran en Venecia, la preparación de las primeras misas una vez ordenados, el nombre de Compañía de Jesús y la misma fundación de la compañía en 1539. Entonces, un breve, digamos, recorrido, pero Votos de Montmartre mereció toda una conversación y discusión entre ellos. Luego, la manera como se iban a desplazar hacia Venecia, ya Ignacio estaba en su tierra, pero ellos se mantuvieron en París y conversaron sobre cómo iban a proceder en su recorrido hacia Italia. Después, cómo iban a usar el tiempo y a estar presentes en medio de la comunidad cristiana que los acogía en Venecia, sirviendo en los hospitales, ayudando y predicando, cómo iban a preparar sus primeras Eucaristías, cómo iban a prepararse ellos mismos para las Eucaristías, eso ya pues en 1537, y luego una conversación muy interesante que está registrada es ¿qué le decimos a la gente cuando nos preguntan quiénes somos o cómo nos identificamos? Y es cuando aparece el nombre de la Compañía de Jesús. Y eso fue en 1537. Me parece que es un momento clave en ese proceso. Y luego, antes de, digamos, de la fundación de la compañía, la deliberación de 1539, que conocemos como la deliberación de los primeros padres, la decisión de los primeros padres que lleva a la fundación de la compañía en 1540. Esto pues un recorrido muy rápido de lo que creemos que es los antecedentes de la deliberación de 1539, que es la que se registra de manera más rigurosa y que nos ofrece más luces sobre el método de trabajo del discernimiento en común. Pasamos entonces pues a las 5 lecciones más importantes sobre el discernimiento en común que podemos aprender de ellos. Y la primera yo la llamaría
una comunidad de amigos en el Señor. Es decir, no es posible hacer un proceso de discernimiento si no estamos configurados, si no nos hemos vinculado afectivamente alrededor de una relación de cada uno con el Señor. Pero voy a referirme más despacio a ello enseguida. Luego, la segunda lección, hacen y viven los ejercicios espirituales en común. Es fundamental que en los que participan en un proceso de discernimiento exista esta base de experiencia interior, de encuentro con el Señor. Tercero, se plantean preguntas sobre su vida en común, al interior de la comunidad, y sobre su misión, en su manera de servir en la iglesia, sobre todo buscando donde hay más necesidad. Cuarta lección, acogen sus diferencias y buscan juntos la voluntad de Dios. Y por último, se sirven de diferentes métodos de discernimiento que voy a detallar o voy a tratar digamos, de comentar al final de esta presentación. Lo primero entonces sería decir que la lección más importante que nos dejan los primeros compañeros respecto de qué condiciones se necesitan para realizar un discernimiento en común es el hecho de construir una amistad alrededor del seguimiento del Señor. No es una amistad cualquiera, evidentemente que toda amistad tiene valor en sí misma, pero este tipo de relación que Ignacio establece con estos dos jóvenes con los que él comparte la vida en París, en el Colegio de Santa Bárbara, que son Pedro Fabro, que ya está cerca de su sacerdocio, y Francisco Javier, que todos ya conocemos su trayectoria y su historia de, digamos, en España dirían guaperas, en que tenía éxito en el deporte, que seguramente era un buen estudiante, que tenía grandes promedios. Bueno, y se establece esa relación de amistad que los vincula alrededor de un encuentro personal de cada uno de ellos con el Señor. Esa relación durante varios años que comenzó en ese núcleo fundamental de Ignacio con Francisco Javier y Pedro Fabro, luego se fue ampliando. Llegó Diego Laínez, todavía más joven que Fabro y Javier. Fabro y Javier son de 1506, Laínez es de 1512. Y luego un toledano, un español también, Alfonso de Salmerón, de 1515, todavía. Y Nicolás Alonso, conocido por nosotros como Nicolás de Bobadilla, por el lugar donde nació. Eso ya completaba, pues, que me parece a mí muy inspiradora para nuestro trabajo hoy y nuestra manera de proceder. No vivan solitarios, replegados sobre ustedes mismos, como si ya estuvieran justificados, sino reuniéndose en un mismo lugar, inquieran juntos lo que a todos en común conviene. Y pienso que esta es una raíz que brota del mismo modo de proceder de Jesús, que convoca a la comunidad, que hace, digamos, a la comunidad responsable de la búsqueda del plan de Dios y que tiene evidentemente siempre una cabeza, un líder, una persona que jalona el proceso y tiene la responsabilidad de tomar decisiones, pero que siempre está en diálogo con todos los miembros de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia, que es la comunidad cristiana. Esa comunidad de amigos en el Señor supone un estilo
de vida que favorece la comunicación, la creación de un sujeto comunitario. No solamente es que cada uno da una identidad y una misión individual, independiente, sino que es una dinámica, la creación de una comunidad de amigos en el Señor, capaz de crear un nosotros, y no es simplemente la yuxtaposición de los miembros donde buscamos la voluntad de Dios. Eso funciona en las comunidades de la compañía, eh, en algunos momentos, en otros tal vez tendríamos que trabajar más en la creación de esa comunidad efectiva de amistad del Señor, y también funciona en otros niveles de tipo apostólico, por ejemplo, un equipo de trabajo, en comunidades laicas, como las comunidades de vida cristiana, y otros grupos en la iglesia donde construimos efectivamente un trabajo en el que nos vamos acompañando unos a otros. Y a mí me gusta mucho esta cita del padre Kolbenbach en un documento bastante desconocido, en una conferencia en la Universidad de Bolonia, que se llama Lingüística y Teología, y él dice, en el interior del diálogo, el hecho de callarse es tan significativo como el hecho de hablar. Y eso me parece que digamos, descubre como toda una dimensión nueva de la comunicación. Por esta causa, los evangelios, continúa el padre Kolbenbach, señalan con toda claridad la diferencia entre el silencio, que está siempre lleno de sentido, y el mutismo, es decir, el ser mudo, que carece de significado. Con esto, digamos que se abre como un espacio de reconocimiento de la importancia del diálogo, que tiene dos momentos. En la comunidad, no todos hablamos al mismo tiempo. En la comunidad hay la persona que habla y la persona que escucha, y hay una comunicación mutua, y eso es lo que el padre Kolbenbach quiere destacar en este documento. Luego, digamos, eso respecto de la comunidad, primera clave para hacer un discernimiento en común que nos dejaron los primeros padres, es construir una comunidad de amigos en el Señor. Es todo un reto, como dije, para la compañía, también en la relación con personas cercanas a la obra de la compañía o con otros grupos con los que trabajemos, o los grupos de espiritualidad ignaciana laicales con los que tenemos comunicación. Pero crear una comunidad de amigos en el Señor, de personas que están vinculadas con el Señor de manera personal, inmediata, pero que construyen un cuerpo juntos, es una condición fundamental. Lo segundo es el hecho de que estos primeros compañeros, para hacer un discernimiento en común, tuvieron que experimentar en sí mismos y hacer y vivir la experiencia de los ejercicios espirituales tal como Ignacio los vivió y los acompañaba a ellos mismos en esos orígenes de la compañía. En 1534 ellos se comprometen con un voto en Montmartre, en París, pero ya antes habían empezado a hacer los ejercicios espirituales, empezando por Pedro Fabro, del cual Ignacio decía que era el que mejor los daba, cosa que parece a mí una excelente, una bellísima un reconocimiento, una bellísima eh, forma de expresar la riqueza interior de este santo de la compañía del comienzo. Estos primeros 7 compañeros fueron haciendo sus ejercicios espirituales en un proceso personal, todos conocemos esa dinámica, que su tiempo mutismo, sino de interiorización, y que luego va llevando a un encuentro en un camino común. Me parece muy importante esto porque a veces, digamos, queremos ahorrarnos el tiempo del encuentro personal con el Señor,
personal, forma en un camino colectivo. Y eso creo yo que es lo que vivieron nuestros primeros padres. Cada uno había llegado a la decisión de consagrar su vida exclusivamente al servicio de Dios y al servicio del prójimo. Y ese principio y fundamento, esa experiencia interior de cada uno es el lugar donde se apoya la construcción de un encuentro, digamos, de una constitución, de un proceso de búsqueda de la voluntad de Dios en común. En ese sentido, cada uno de los miembros de un grupo que quiere hacer discernimiento debe haber clarificado y profundizado en su propia vocación personal. Y solo así esa decisión va a ir involucrando a otros y va a llevarlo, a obligarlo, a exigirle la construcción de una relación de comunión que no pasa por encima de la vocación de cada uno, sino que tiene en cuenta y potencializa, aprovecha al máximo las vocaciones particulares de cada uno de los compañeros. Antes de entrar en la oración, dice Ignacio en los ejercicios, repose un poco el espíritu asentándose o paseándose, como mejor le parecerá, considerando a dónde voy y a qué. Y esta misma decisión se hará al principio de todos los modos de orar. Esta referencia a los ejercicios, esta referencia a los modos de orar de Ignacio, me parece que es como un recordar la necesidad de que para poder hacer discernimiento en común tenemos que vivir profundamente esa dinámica de encuentro interior con el Señor, de encuentro en los ejercicios con la experiencia profunda de Dios. La tercera lección que propongo yo es que, o viendo un poco la experiencia de ellos, es que se plantean preguntas sobre su vida en común y sobre su misión. Evidentemente esas preguntas vienen de la realidad, o sea, la misma situación que viven, seguramente sus propios procesos colectivos también, a lo mejor conflictos, diferencias, pero además las interpelaciones que vienen de la realidad, de los pobres, de los enfermos, de las personas que necesitaban un anuncio claro del mensaje, de la situación que estaba viviendo la iglesia en ese momento de la vida de Europa, con un fraccionamiento que todavía no se había consumado plenamente, pero que estaba en un proceso, digamos, de separación, de cisma interno. Me parece que es como, son preguntas que va arrojando la vida y que ellos quisieron plantearse. Una comunidad de amigos en el Señor que hace los ejercicios y los vive, no puede pasar de largo cuando se encuentra un hombre herido, como el sacerdote y el levita de la parábola, sino que, como el samaritano, una comunidad tiene que acercarse a los heridos, a las heridas, a las personas y a los procesos, a esas realidades dolorosas de nuestro mundo, escuchar esas llamadas de Dios que aparecen en las heridas y buscar juntos desde la experiencia en común y desde la misión cómo atender, cómo sanar, cómo acoger y cómo curar esas heridas que nos encontramos en los compañeros y en nosotros mismos. Y es claro que para ellos esa respuesta a los problemas graves que vivía la iglesia y la sociedad de su momento, suponía o exigía una sólida formación. Y por eso en 1534, todo ese diálogo sobre
su manera de comprometerse, de seguir avanzando en su vocación personal y colectiva, terminó concretándose, sigamos estudiando, pensemos en un servicio mejor y pensar en un sacerdocio renovado. Entonces, eso es una primera pregunta que se plantean. De pronto, en un primer momento, Ignacio y también los compañeros tuvieron un afán muy grande por responder de manera más inmediata a las necesidades acuciantes de la gente. Y en eso, digamos, eh, avanzaron o se fueron, se fueron dispersando de manera muy rápida o se fueron, eh, digamos, como improvisando respuestas que luego no tenían sostenibilidad, no tenían posibilidad de mantenerse en el tiempo. Aprenden de experiencias pasadas de Ignacio, que se había acelerado en ese, por ejemplo, predicaba cosas que tenían que ver con la espiritualidad, con su experiencia interior, con el Evangelio, y los dominicos preguntaban, compañero, ¿y usted cuánto ha estudiado? ¿No? Yo no he estudiado, entonces pues, no tiene por qué predicar lo que no ha estudiado, aunque haya experimentado y todo, pero póngale fundamento. En ese sentido, pues todas esas experiencias que vivió Ignacio, sobre todo en España, pero también luego en París, incluso en Venecia y en Roma, de sospechas sobre sus enseñanzas, terminaron beneficiando una mayor profundidad, tanto de Ignacio como de sus compañeros y de los. Es decir, aprendimos que no podemos improvisar y no podemos simplemente responder con soluciones o con formas de pensar que no tengan, digamos, una suficiente fundamentación en la doctrina y en la tradición de la propia Iglesia. Entre otras cosas, en 1534, cuando deciden hacer los votos, deciden no vestirse con cosas especiales, no tienen prácticas externas que llamen la atención, que sean motivos de malentendidos, que los vean como ensayalados o personas un poquito como díscolas que están haciendo un seguimiento del Señor, pero un poco con prácticas así no muy ortodoxas. De manera que esas son decisiones, situaciones que los interpelan y esas preguntas se las plantean. Luego deciden encomendar sus decisiones a Dios durante un tiempo y cuando se tratara de asuntos de vital importancia, era fundamental contar con estos tiempos de oración explícita para pedir la luz del Espíritu. Esa es una forma, ya es una manera de proceder en esa, digamos, capacidad de los compañeros de plantearse preguntas sobre su vida en común y sobre su misión. Llegaron a la decisión de obligarse con voto de pobreza y castidad, añadiendo a eso el compromiso de viajar a Jerusalén. Todavía no tenían claro si iban a quedarse allá, si iban a ir y regresar, y lo que tal vez, digamos, aparece en esas deliberaciones de París es que allá mismo iban a discernir, a decidir si debían quedarse en Jerusalén, como era como la intención inicial, o si regresarían a Europa. Pero eso son pues como consecuencias de ese primer proceso de plantearse las preguntas sobre su vida en común y sobre su misión. Lo que se pregunta, para hoy también, para nosotros, debe estar dentro de los límites de la competencia del superior que acompaña el discernimiento. Eso me parece que es muy importante. Debe excluirse discusiones de orden puramente ideológico, teórico, si estamos de acuerdo en una u otra postura respecto de la, la elección de un gobernante en un país X, o si tenemos que tomar decisiones respecto de... Son como, digamos,
no son las preguntas que se debe plantear una comunidad de amigos en el Señor que ha vivido los ejercicios, pues son preguntas concretas sobre la vida en común, sobre la misión. Y puede tratarse de asuntos internos de la comunidad o de cuestiones que tienen que ver con la salida hacia los demás, hacia la misión. De hecho, a veces incluso se pueden trabajar algunos temas más personales en la medida en que estas situaciones personales involucran o interesan a todos los miembros. A veces una comunidad de discernimiento puede tener como tema de conversación el proceso de discernimiento de uno de los miembros, al cual los demás ayudan en esa interpretación de los signos, en esa lectura de la propia realidad de Dios que escribe en el corazón de un ser humano. Luego, por otra parte, el discernimiento en común, digamos, no tiene un objeto restringido. Me parece a mí que a veces hay como un celo muy grande, como si discernimiento en común no pueden hacer un grupo de profesores en un colegio o en una escuela sobre la manera de responder a situaciones delicadas como consumo de drogas, por ejemplo, o conflictos y violencia entre los grupos de pandillas de un barrio, o como si el objeto del discernimiento fuera, digamos, como unas cosas por allá raras, especialísimas, que solo tienen, a la que solo tienen acceso los iniciados y personas con mucha experiencia. Yo creo que son, digamos, visiones cerradas. Los compañeros de Ignacio y el mismo Ignacio en ese comienzo se planteaban preguntas sobre la vida, sobre cómo viajar. Por ejemplo, ¿qué decir si nos encontramos con soldados que en ese momento estaban enfrentados con las tropas de Carlos V y por eso también con la Iglesia Católica? Entonces, ¿cómo reaccionar a las situaciones que pudieran encontrar en el camino? Gente que quería golpearlos o gente que les quería dar una limosna, recibimos, no recibimos, llevamos, no llevamos, cómo vamos, digamos, como avanzando en eso. Son cosas muy prácticas y muy concretas que ellos iban llevando a ese lugar del discernimiento. Una cuarta lección, además de plantearse preguntas, es que una comunidad de amigos en el Señor, jesuitas, jesuitas y laicos, jesuitas con otros laicos ignacianos, que hacen los ejercicios, que se plantean preguntas sobre su vida en común y sobre su misión, tienen que acoger sus diferencias para buscar juntos lo que Dios quiere. El inicio del texto de la liberación de los primeros padres de 1539 tiene este párrafo que a mí me fascina, me parece que descubre todo un mundo de, digamos, de diversidad en la que ellos se sentían inmersos. Pluralidad de pareceres sobre la pregunta que tenían, que a nadie debe sorprender que se diese entre nosotros, débiles y frágiles, cuando también entre los príncipes mismos de la Santísima Iglesia y columnas de ella, los apóstoles, y entre otros muchos perfectísimos varones con los cuales ni de lejos somos dignos de compararnos, diversa y hasta a las veces contrariamente sentían, y por escrito nos legaron sus opuestas opiniones. Este texto, pues, hace referencia a una situación que en estos últimos días y tal vez las dos últimas semanas ha aparecido en la Carta a los Gálatas, pero pues está también recogido en los Hechos de los Apóstoles 15, y es las diferencias entre Pedro y Pablo. Y
columnas de la iglesia, que la iglesia mantiene siempre unidos cuando reza las letanías, Pedro y Pablo, Francisco y Domingo, o Domingo y Francisco. Hay ciertos, digamos, modelos de santidad que la iglesia siempre relaciona. Pablo es el apóstol de los gentiles, que va a las sociedades, a los grupos, a las comunidades lejanas, en la diáspora, y Pedro es el que está en Jerusalén, en Palestina, predicando a los judíos la palabra junto con Santiago y Juan. Y hay dos perspectivas y hay la posibilidad de un rompimiento entre estos dos grandes líderes de la iglesia en sus orígenes. Y ellos dicen, pues si ellos tuvieron diferencias, evidentemente nosotros más débiles y frágiles tenemos diferencias y pensamos distinto, y uno dice que hagamos voto de obediencia, otro dice que no lo hagamos, unos dicen que debemos ir por esta vía, otros dicen que debemos ir por la otra. No nos asustemos con las diferencias que pueden existir en nuestras maneras de ver y de pensar y de querer los caminos que buscamos. Esa acogida de las diferencias es fundamental. No solamente, digamos, a veces nosotros pensamos, qué bueno que los demás acojan mi diferencia, ¿cierto? Y me parece que nos falta un poquito el paso de, ¿y cómo acojo yo el pensamiento diferente del otro? ¿Cierto? Porque dice, bueno, no sé, me parece que a veces somos más parciales, evidentemente, es una forma como de proteger nuestra propia visión. Pero esta enseñanza que nos dejan estos compañeros es, sin un respeto y una valoración de esta condición de las diferencias entre los miembros de un grupo, de una comunidad, es imposible comenzar una búsqueda de la voluntad de Dios que sea sincera y clara. O sea, partamos de esa realidad, no nos engañemos ni nos pidamos como una especie de unanimismo, todos tenemos que pensar igual, sentir igual, tener la misma visión de la realidad. Precisamente por la diferencia de las visiones es que se necesita avanzar en construir juntos un camino. Un grupo que discierne no puede esconderse sus diferencias, sino que debe como visualizarlas, manifestarlas, y por eso ser como capaz de encontrarnos, porque nos asusta la diferencia, el conflicto, el diálogo de los contrarios. Un grupo maduro es capaz de hacer frente a la realidad, que de por sí es diversa y que plantea problemas a la hora de definir los mejores medios para alcanzar el fin que se han propuesto. Me parece que este es digamos, una lección que ciertamente está en el fundamento de la experiencia que ellos tuvieron en esos años de 1534 en adelante. La última lección que yo quiero proponer es que ellos se sirven de varios métodos de discernimiento. Me parece que uno de los problemas del discernimiento en común es que a veces pensamos que se trata de un método como unívoco, como único, como un solo camino. Yo creo que lo que ellos hacen tiene distintas formas y se adapta un poco a las realidades que ellos mismos van viviendo, como lo que propone San Ignacio para los ejercicios personales. Uno no puede o no tiene que hacer una elección o un proceso de discernimiento. Ni el proceso, ni la decisión, ni el proceso de discernimiento, ni la manera de tomar la decisión final son iguales en todos los discernimientos personales.
En los ejercicios, por ejemplo, tenemos 3 tiempos de hacer una sana y buena elección. Y eso es parte de lo que ofrece Ignacio al que hace ejercicios espirituales. Pero también eso es como para hacer la elección, tomar la decisión. Pero en el proceso mismo también hay distintos modos o maneras, caminos que podemos tomar. En el número 236 del documento de la deliberación de los primeros padres dice: comenzamos pues a poner nuestro esfuerzo y a proponernos algunas preguntas dignas de diligente y madura consideración y providencia, acerca de las cuales solíamos pensar y meditar y en la oración investigar durante el día. Y por la noche, cada uno proponía lo que mejor y más conveniente le parecía, para todos finalmente abrazar el parecer más certero y tras mayor número de votos, más eficaces razones examinado y aprobado. Aquí aparecen, digamos, elementos de cómo proceder. Aquí no hay, digamos, demasiado detalle. Se proponen preguntas durante el día, mientras hacen sus oficios, su trabajo, sirven en los hospitales o atienden a la predicación o a la enseñanza de la palabra, van pensando y considerando qué deben hacer. Y luego en la noche se reúnen, conversan, discuten, toman decisiones teniendo en cuenta el número de votos en un sentido o en otro. Luego, más adelante, comenzamos a discutir algunos medios para solucionar la cuestión. Lo primero, si convendría que nos retirásemos a algún desierto en que permaneciendo por 30 o 40 días nos diésemos a la meditación, ayuno y penitencia, para que Dios oyese nuestros deseos y se dignase infundir en nuestra mente la solución. O si 3 o 4 en nombre de todos habrían de hacerlo para el mismo objeto, apartarse de la... Y ese camino no lo siguieron. Se puede tomar. Y en un momento determinado puede ser que alguien diga: yo necesito aislarme, necesitamos cada uno tener un tiempo solos, ir a un retiro, ir a un lugar tranquilo. Pero para el caso particular de la deliberación de 1539 no fue así. Se quedaron en Roma trabajando y sirviendo a los demás mientras iban reflexionando y discerniendo juntos los caminos que Dios les proponía. Otro texto en el que aparecen maneras de proceder. Puestas estas previas disposiciones de ánimo, decidimos que al día siguiente todos acudiésemos preparados para decir cada uno todos los inconvenientes que pudiesen oponerse a la obediencia. O sea, todo lo que se oponga a la obediencia lo vamos a decir mal. Las razones que en contra le salían al paso y que cada uno de nosotros separadamente hubiese hallado, reflexionando, meditando y orando. Y así cada uno iba proponiendo lo que había hallado. Un día solo los inconvenientes de la obediencia. Al otro día solo las características positivas o las cosas buenas de la obediencia. Y luego, haciendo un ejercicio más amplio, también escuchaban tanto los inconvenientes como las ventajas de no tener voto de obediencia. Dice otro texto: al día siguiente, al revés, discutíamos al contrario, trayendo a plaza todas las ventajas y frutos de la obediencia según que cada uno había hallado en la oración y meditación. Y cada uno, por su orden, exponía lo que había meditado, ya apelando a las consecuencias absurdas que se seguirán de lo contrario. Ya, digamos, aparece pues un proceso de discernimiento, de tercer tiempo, llamamos en la espiritualidad ignaciana, de los ejercicios espirituales. Podemos decir que el grupo de compañeros reunidos en 1539 durante la Cuaresma tenían presente este momento de la confirmación. O sea, había una pregunta sobre en qué momento se esperaba la confirmación de parte de Dios,
que ratificara lo que se iba resolviendo en esa búsqueda comunitaria. Maneras de discernimiento, en el camino del discernimiento, y uno de esos elementos del procedimiento es pedir la confirmación. Aparece la experiencia de la confirmación en el hecho de que había una unanimidad y concordia del grupo al llegar al final del camino. Veían que debían fundar la compañía y que era una confirmación externa recibir la aprobación de parte de la sede apostólica, que de hecho se recibió en el año 1540. Este proceso de búsqueda de la voluntad de Dios no supone una metodología rigurosa, estática. Yo no he querido ni pretendía ofrecer, digamos, los pasos precisos de cómo hacer un discernimiento en común hoy, sino que me parece que la enseñanza o la lección que yo quiero tomar de estos primeros compañeros es que no estaban regidos o restringidos a una forma o un método solamente o a una manera de proceder, sino que desde la experiencia de los ejercicios, desde el diálogo común, desde la experiencia de amistad en el Señor, desde las preguntas que les planteaba su vida en común y también su misión, pues iban apareciendo los cómo y las formas de proceder. Hoy tenemos comunidades laicales, de la compañía, mixtas, de grupos diversos en distintos grupos apostólicos, etcétera, que tiene que plantearse la cuestión del método, cómo vamos a proceder y no estar como encerrados o encasillados en un solo formato que tiene que ser así. Evidentemente hay condiciones, hay cosas básicas que pueden ayudar, pero creo que es como un camino, esas dos sandalias o esos dos zapatillas que usó Ignacio para caminar, a mí por lo menos me invitan a pensar que eso es un camino, método, es precisamente a través de un camino que está siempre en movimiento, que es dinámico, que no se solidifica de manera fácil, sino que tiene que mantenerse activo y tiene que mantenerse en movimiento para que sea del espíritu. Luego, evidentemente, habrá falta lo institucional, lo sólido, la estructura, pero me parece que el camino es una comunidad de amigos que vive profundamente la experiencia de los ejercicios, que está abierta a las preguntas que Dios le plantea a cada uno en particular, al grupo, como convivencia, como encuentro, a la misión, a las heridas, las preguntas que plantea la realidad, la historia, y que tiene que estar preparada para vivir una dinámica de búsqueda constante de la voluntad de Dios, que está en camino, que no está cerrada. Esa foto es un recuerdo. Yo no estuve en ese encuentro con el Papa Francisco, pero es la comunidad de los jesuitas del Perú, la provincia del Perú, en la sacristía de la iglesia de San Pedro en Lima. Me parece que es muy simbólica esa imagen para mí, pues porque estoy viviendo en Lima, estoy hablando desde Lima, está el sucesor de Pedro en la iglesia de San Pedro que digamos que decía la autobiografía de quien era muy devoto Ignacio y en la víspera de San Pedro y San Pablo, y ahí habría que unirlos a Pedro y Pablo. Francisco es una expresión de Pedro y de Pablo, la vida religiosa es más profética y con mayor razón. Pero en la víspera de la fiesta de San Pedro y San Pablo es cuando Ignacio, los médicos allá en la
Casa Torre de Loyola dijeron, bueno, si esta noche no mejora, lo debemos dar por muerto. Está muy grave. Y esa noche, ¿eh? por, dice que Ignacio después de eso tuvo mucha devoción a Pedro y Pablo, y sobre todo a San Pedro, y en eso pues la obediencia al Papa como el guía. Entonces, pues esto es como la presentación que yo quería hacer. Eh, Solamente terminar diciendo que el discernimiento en común es una práctica que el padre Arturo Sosa ha querido fortalecer y proponer de nuevo a la compañía desde la época de padre Rupe en los años 60, después el padre Kollenbach en los años 80, y el padre Adolfo Nicolás también. Ahora Arturo Sosa dice, bueno, este es, inspirado en la Congregación General 36, esta es la manera de hacer las cosas en la compañía. Sabemos muy bien ya qué debemos hacer, cuál es el norte de nuestra misión. Ahora tenemos que trabajar mucho mejor y más en cómo. Entonces, creo yo que estas lecciones que nos dan los primeros compañeros que buscan juntos el camino de Dios, pues nos puede ayudar a buscar también nosotros, jesuitas o compañeros en la misión, compañeras, pues un mejor camino. Queda abierta en este momento, pues supongo que, no sé, John Dardis por ahí o Daniel Kenny, que digamos moderarán el momento de las preguntas y las respuestas. Thank you, Herman. Thank you very much. I think John now will read the questions. If there's a question, you can type in the chat and we'll post them up, and Herman will be able to answer them. Buenas tardes. Una domanda de Joseph Lozano en Barcelona. ¿Conocemos alguna deliberación común posterior a la fundación de la compañía? Tenemos un problema con la conexión para Germán. Estamos trabajando para resolver esto. Espera 2 minutos, por favor. Por favor. Daniel está laborando, está trabajando para restablecer esta conexión. Para mí, muy interesante escuchar este tipo de
énfasis sulla creatività e evitare un tipo di fundamentalismo naziana. Vamos esperando. Non sé si el problema está en Lima o aquí en Roma. Tal vez sea una oportunidad para pensar en tus preguntas y digerir lo que ha dicho Herman. Herman. Juan o Joseph Lozano, no sé si se está oyendo bien. No, de hecho, después de la fundación de la compañía, yo soy de la opinión de que toda reunión de consulta de casa, toda reunión de consulta de provincia, toda reunión de una congregación general, y en particular las elecciones de los superiores generales, hemos tenido 36 congregaciones generales, no en todas ha habido elección de general, pero en las que ha habido discusión de temas de gran importancia para la misión y para la vida interna de la compañía. Entonces, yo creo que podríamos decir que la institucionalización del método de la deliberación o del discernimiento en común se hizo en dos direcciones. Uno, la congregación general, la congregación de procuradores, digamos, en el gobierno general también, que tiene un consejo, que escucha, que delibera, que discute y tiene su manera de tomar las decisiones. Y en el ámbito más particular de la comunidad local y de la comunidad apostólica, en las obras, también se concretan estructuras que garantizan que debe escucharse a la comunidad antes de tomar las decisiones. Evidentemente esto se puede deformar y puede ser que haya personas que no, superiores que no atienden a las exigencias de escuchar. No sé si hasta ahí. En nuestro tiempo difícilmente nos damos el tiempo para discernir. Bueno, no sé yo si sigo contestando. John, tú me puedes escuchar y todos pueden escuchar. Un altro Lorenz Puch en Barcelona. Es prácticamente, sí. Nuestro tiempo Ya. de crecimiento no estamos en tiempo para diseñar un común. Sí, es verdad. En mi opinión, también para todos. Ya. Respondo.
Bueno, muchas gracias, Carolina. Me alegra que estés ahí presente con otros miembros de la CBX. Una palabra de las comunidades de vida cristiana de Francia, nació la intuición, un jesuita que los asesoraba de que la búsqueda común de la voluntad de Dios podía llamarse también discernimiento en común. El padre Claude Viard escribió unos artículos que inspiraron al padre Arrupe en los años 70, comienzos de los 70, para comenzar a pensar y a proponerle a toda la compañía en el año 71, a través de una carta dirigida a toda la compañía, el método del discernimiento en común. Y viene de esa inspiración de las comunidades de vida cristiana, cosa que agradecemos que sean precisamente los laicos y los jesuitas que trabajan con los laicos los que recuperan esta dinámica. Y Entonces, la próxima pregunta será, ¿cómo se combinaría en la práctica un posible discernimiento comunitario con el papel del superior o provincial? ¿Puede hablarse un discernimiento Sí, gracias, Lorenz. Yo creo que el discernimiento no se refiere fundamentalmente a la manera de tomar la decisión final. La manera de tomar la decisión final tiene que ver digamos, con condiciones de prácticas a veces. Es decir, en la compañía de Jesús, dentro de la compañía de Jesús, las decisiones finales las toman los superiores en el momento que los hay. Cuando hay una elección de un superior general, se elige por voto y sencillamente eso es un discernimiento en común y termina a través de una elección, una decisión con voto. Y las decisiones que toma la congregación general también se hacen con voto y eso no es algo extraño ni nos asusta. Ahora, estando el ejercicio ordinario de la compañía, el superior, el provincial, pues tiene el tomar la decisión y eso es una forma de responsabilidad, pero eso no significa que no haya discernimiento en común y que no haya, digamos, proceso de búsqueda colectiva de la voluntad de Dios. Digamos, me parece a mí que a veces nos ponemos como una disyuntiva. Si hay un superior que decide, entonces no hay discernimiento. Y sí hay discernimiento en la búsqueda, pero en el momento de tomar la decisión se le da la responsabilidad a uno. Y eso no significa que el grupo no discernió. Otra cosa es que no toma la decisión con voto. Pero me parece que hay que distinguir o separar el momento del discernimiento comunitario del momento de la decisión final. O sea, no son exactamente lo mismo y pueden tener distintas formas de concretarse. La búsqueda colectiva y la decisión final. En los Hechos de los Apóstoles, una de las decisiones finales se tomó echando a suertes para elegir a Matías. Gracias, Germán. Otra pregunta. El discernimiento definitivamente es contracultural, pues nos invita a escuchar, orar, definir nuestro aporte, abrirnos a la diferencia del otro. Un comentario de Carolina Sánchez. Sí, digo que tiene toda la razón. Yo creo que en la época de Ignacio también lo fue y en la época de los primeros cristianos que se reunían a discutir temas de grande importancia y gran calado, como lo que se recoge en los Hechos de los Apóstoles 15, el Concilio de Jerusalén, ciertamente abrirse desde la comunidad judía a la comunidad de los gentiles fue una decisión claramente contracultural, contra toda lógica. Sin embargo, el Espíritu Santo, inspirando a Pablo, a Bernabé y a tantos otros, pues fue abriendo a la iglesia a un encuentro con una comunidad, una sociedad completamente nueva, diferente, y rompió el cerco que encerraba al espíritu en el ámbito solamente judío y en el ámbito territorial de Palestina.
si no es por esa decisión y ese proceso que el Papa Benedicto XVI llamó discernimiento en común, cuando inauguró Aparecida, no hubiéramos crecido en la Iglesia como de hecho lo hemos hecho por la fuerza del Espíritu. Carmen Amaya. ¿Qué elementos sería importante cuidar en los procesos de discernimiento comunitario? Aquellos por donde es más frecuente que opere con más fuerza el mal espíritu. Bueno, muchas gracias, Carmen. Esta pregunta ciertamente es clave porque yo creo que la especialidad de Ignacio y la especialidad de la experiencia ignaciana, de la espiritualidad ignaciana, el Papa hace referencia a esto con mucha frecuencia, es el saber reconocer, saber olfatear, saber percibir la presencia del mal en nuestros corazones y en el ámbito de la comunidad. Yo creo que es importante cuidar eso que decía al comienzo, el construir una comunidad de amigos en el Señor supone realmente amar y amarlos, amar a los hermanos y a las hermanas. Y si no hay ese amor, no podemos avanzar en hacer la experiencia de ejercicio, ni en plantearnos la pregunta, ni en reconocer y aceptar nuestras diferencias, sino que terminamos divididos, separados, fraccionados. Y yo creo que eso es lo que hay que cuidar con mayor atención. O sea, para mí, el centro de la comunidad cristiana, el centro de la construcción del cuerpo capaz de discernir es el amor. Y entonces eso es lo que hay que cuidar, que el amor no se distorsione, que el amor sea de edad, digamos, oblativo, que sea de entrega, no sea de búsqueda del propio amor, querer e interés, lo que me gusta, lo que me sirve, lo que me interesa, sino que yo me abra y me encuentre con los demás. Por eso yo propondría ese elemento como el central. No sé si el tiempo. Muchas gracias. Conocemos que Germán ha mucho trabajo y ha hecho mucho para preparar este webinar. Gracias a todos vosotros, a Daniel para haber organizado este webinar. Adiós desde Roma y hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, John, gracias.